Este material se llama Historia de la Banca y va dirigido a los estudiantes del curso Política y Legislación Bancaria en Costa Rica de la Universidad Florencio del Castillo. La historia de la humanidad se divide en 6 etapas: prehistoria, protohistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La banca tiene sus orígenes en la edad antigua, es decir, del año 4000 a.C. al año 476 después de Cristo. La banca comienza de la mano con el desarrollo del comercio. En Mesopotamia, por ejemplo, el comercio se desarrolló aproximadamente entre 5000 a 4000 años antes de Cristo. Gracias a la ubicación de esta ciudad, las caravanas de Occidente a Oriente desarrollaban el comercio y así nace la banca, pues el comercio llevó a la necesidad de cambiar los elementos que se utilizaban como dinero entre las personas. El comercio trae consigo la necesidad de establecer sitios de cambio donde realizar pagos y custodiar el dinero de los comerciantes. La primera actividad de intermediación la desarrollaron los sacerdotes, pues era previsible que ningún ladrón se atrevería a desafiar la ira de los dioses robando el dinero bajo su resguardo. En Babilonia, la actividad fue más reglamentada. Se realizaban operaciones como créditos, depósitos, actividades reservadas inicialmente a los reyes y a los sacerdotes. Y luego se autorizaron a otros particulares, todo lo cual contribuyó a un gran desarrollo de la contabilidad, siendo importante citar que los ocupantes de las zonas como Babilonia, entre ellos se consideraba como dinero los metales y su posición daba estatus de riqueza. India, Egipto y Grecia se reconocen actividades bancarias. Por ejemplo, en China, 2300 años antes de Cristo, el oro y otros metales eran comerciados y además llegaron a imprimir lo que se conoce como el primer papel moneda. También concedían créditos a tasas muy altas. En India, 2500 años antes de Cristo, existían bienes valiosos que enterraban en sus patios, los confiaban a amistades, pero con el tiempo Buda dio origen al intercambio de documentos respaldados por estos bienes que eran similares a un pagaré. 3300 años antes de Cristo, la actividad en Egipto se desarrolló siguiendo el modelo griego. Alejandro Magno alcanzó, bajo la dinastía de los Ptolomeos, la primera nacionalización bancaria de la historia. Hay historiadores que atribuyen a Grecia el invento de la moneda, aunque otros estiman que es debida a los chinos. Lo que sí es correcto es que la actividad a cargo de los trapecitas, el hombre de la mesa por la trapeza, eran los prestamistas, y de los colubitas o colobistas, cambistas, siendo ahí donde algunos estiman que nació el cheque, desarrollándose también la actividad crediticia principalmente para consumo, lo que causó la creación de bancos por parte de los estados griegos y la Iglesia con el fin de paliar sus graves consecuencias. Ahí, en Grecia,
es donde nacen los bancos estatales propiedad de la Iglesia, que llegaron incluso a monopolizar el cambio de moneda. En Roma, la civilización se ubica aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Sus actividades se desarrollan siguiendo el modelo griego. Los banqueros, sometidos a la vigilancia del prefecto de la ciudad, se reunían bajo los arcos del pórtico de Llano. Algunos las consideraban las precursoras de las actividades actuales de las cámaras de compensación. Los cambistas, los negociadores, los judíos, los comerciantes, asentados en los confines del imperio y que eran sometidos a un estricto control, acuñaban monedas, lo que no gozaba de mucho prestigio, dadas las alteraciones realizadas por el propio emisor. Las transferencias bancarias, los servicios de caja, el cobro de deudas, el crédito y tasas controladas identificaban la actividad bancaria en Roma. Debe señalarse que en Roma se encuentran las raíces de lo que hoy se conoce como la actividad bursátil, actividad que algunos remontan a las reuniones celebradas en los imperios griegos. La edad media de la historia va del año 476 después de Cristo al año 1453 después de Cristo. En esta época se produce la caída del Imperio Romano y la actividad comercial se deprime porque la población se concentra en ciudades amuralladas y la Iglesia prohíbe la concesión de créditos, según los lineamientos establecidos en la Biblia. En esta época, el crédito quedó en manos de los judíos, porque según su interpretación no les estaba prohibido. Terminadas las invasiones bárbaras y estabilizada la situación, los comerciantes comenzaron a desplazarse por toda Europa y Asia, y el comercio de nuevo prosperó. Y la actividad bancaria deja ver su nuevo nacimiento principalmente en Italia. Es en la Edad Moderna cuando se produce una acelerada evolución de los bancos, destacándose el desarrollo del uso del billete como un monopolio del Estado. Para algunos es el nacimiento de los bancos centrales. La historia parece identificar en Venecia, Italia, el Banco de Rialto en 1587 como el primer banco oficialmente constituido de la historia. Era un establecimiento público dedicado a las transferencias, la concesión de crédito y la recepción de depósitos irregulares, así como que recibía depósitos de otros bancos, figura similar a lo que hoy se conoce como encaje legal. El Banco de Ámsterdam en 1609 operaba bajo la garantía del gobierno de esa ciudad y prestó servicios en favor de la política cambiaria europea, deteriorada por la Guerra de los 30 años. Luego, citamos el Banco de Estocolmo, cuya fundación como banco privado se ubica en el año 1650. Este realizaba operaciones de banca comercial. También podemos agregar el Banco de Inglaterra como el prototipo de los actuales bancos centrales y fue creado en 1694 por iniciativa del escocés Guillermo Paterson para financiar la guerra entre Guillermo de Orange y Luis XIV, banco que nació como privado por el temor al poder del rey. En la edad contemporánea,
que va de 1789, fecha en que inicia la Revolución Francesa, hasta nuestros días, la creación del primer banco en los Estados Unidos de América. Mediante leyes de 1819-1821 y las ideas de David Ricardo, el Parlamento inglés adoptó el patrón oro, o sea, que el papel moneda emitido debía estar respaldado por metal precioso en posesión del emisor, en la práctica plata u oro, que entre 1837 y 1860 la mayoría de los Estados Unidos de América legisla en torno al principio de autorización o concesión. Instauraron el sistema de banca libre. Esto permitió la creación de un banco previo permiso del Poder Ejecutivo y no previa ley como sucedía anteriormente. Este sistema implicó abusos en perjuicio del público, lo que en parte motivó la Ley Nacional de Banca en 1863, mientras que en Inglaterra en 1844 se emitió la Ley Peel, que organizó el Banco de Inglaterra en dos departamentos, el de emisión y servicios de la corona, y el de negocios bancarios en general, limitando también esa ley la creación de bancos y concentrando la potestad emisora en el Banco de Inglaterra, monopolio que en 1848 fue también instaurado en España a favor de su banco central, el Banco de España. En 1872 nacen en Japón bancos como el Dai-ichi, el Mitsui y el Yokohama, y en 1882 su banco central. Mientras que en Alemania, en 1875, es creado el Banco del Imperio Alemán, con potestades emisoras, y en Australia, alrededor de 1890, el periodista Julius Reuter creó un sistema de transferencias bancarias vía cable, superando en celebridad y precio a los bancos comerciales de la época. A raíz de la crisis financiera de 1907, se crea en los Estados Unidos la Reserva Federal, que tiene como función el control de los bancos. Luego, en 1914, algunas cadenas hoteleras de los Estados Unidos entregaron a sus clientes habituales tarjetas de crédito para que pagasen el hospedaje. Este ejemplo fue seguido por otras empresas y la práctica ha prevalecido hasta nuestros días. Terminada la Primera Guerra Mundial, en conferencias celebradas en Bruselas en 1920 y Génova 1922, se analizó cómo restaurar el orden monetario internacional, surgiendo el sistema de patrón de cambio oro, las cajas de conversión, las misiones, que coadyuvaron a la creación de los bancos centrales en países como Austria, Hungría, Grecia, Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Argentina. En 1929 se destacan en los Estados Unidos la depresión de repercusiones mundiales, crisis que para 1933 habría cobrado la vida de 7.000 bancos, lo que causó que en 1933 se promulgara en los Estados Unidos la ley Glass-Steagall, la cual, entre otras cosas, y en desarrollo del principio de especialización, limitó la actividad de los bancos fuera de su giro en sentido estricto. Estos son algunos de los eventos que marcan la historia de la banca a nivel mundial. No son todos, pero dejan marcada la convicción de que las funciones realizadas por los bancos facilitan el comercio entre las personas y el comercio favorece los sistemas productivos, además de una adecuada distribución de la riqueza, elementos indispensables de un sistema económico solidario.